Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, ahí estaba también. ¿Cómo están, chicos? Matías, Carlita, Frank, Luciana, Casey, Enelda, Sofía. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bien, darles la bienvenida, chicos, a una sesión más del área de comunicación. Ya por ahí, ya la semana anterior haciendo una breve retroalimentación, ya habíamos estado trabajando un poquito más. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el área, entonces vamos a retomarlo, correcto, vamos a retomarlo. Recordarles rápidamente, por favor, el ingreso a sus cursos semanales de lunes a sábado ahora, chicos. El día de hoy tienen el curso de astronomía a las 8 de la noche, así que tienen también ahí una cita con el profesor Daniel, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar ahora sí con la actividad que tenemos para el día de hoy, chicos. Ya la semana anterior habíamos estado trabajando con literatura, habíamos estado revisando algunas eh, obras, ¿no? Que se enmarcaron dentro de esta primera literatura que ya habíamos estado revisando. Habíamos conocido un poquito más de sus características, ¿no? De esta primera literatura que en sí ha sido, pues, ¿no? La base, el cimiento, el inicio, ¿no? Lo que ha marcado el inicio de todo ese desarrollo literario en sí y que ha permitido, pues, lógicamente, que se sigan, en este caso, eh, construyendo nuevas corrientes literarias. ¿Ya? Entonces vamos a ir bajo ese mismo sendero y hoy día vamos a revisar otra corriente también igual de importante. Elvis, Melissa, Edu y Teobaldo, buenas tardes con aquellos que se están enlazando, chicos. Bien, vamos a continuar entonces. Para eso vamos a analizar unas imágenes que a continuación les proyecto. ¿Ya? Hay que verlo, hay que leer las o los nombres, ¿no? Porque esas imágenes ya están acompañadas con unos nombres. Hay que leerlo, ¿no? Y hay que traer a la mente tal vez información que por ahí cada uno de nosotros tiene en relación con estas tres imágenes, tal vez. Ya, entonces vamos ahí haciendo una recuperación de saberes también personales, ¿no? A ver mis saberes y yo ver a qué lo relaciono, a qué lo vinculo, a qué se me hace familiar. Ya, entonces saber si es que en algún momento yo me he topado con algo en particular donde yo encuentre tal vez a uno de estos tres seres que le estoy mostrando o tal vez a uno de ellos nada más, quién sabe. ¿Ya? Listo, lo analizamos, por favor, observamos bien las imágenes y vamos con preguntas o una pregunta bastante sencilla en realidad, ¿ya? ¿A quiénes hemos observado en esa diapositiva? Recordar, chicos, que es importante el orden. Levantamos la manito, les voy dando la posta y eso también ayuda y contribuye sumando puntos en el caso, ¿no? Para que se les pueda ir considerando en sus notas. ¿Listo? Muy bien, Flavio, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, observo gigantes, dragón y caballeros. Ok, Flavio, muy bien. Una pregunta, gracias, Flavio, bastante sencilla, ¿no? Porque son tres personajes, vamos a decirlo así, que se nos ha proyectado. A ver, la pregunta que sigue es, ¿en algún momento ustedes han leído o han visto algo relacionado a uno de esos tres personajes o tal vez a los tres? Puede ser, no sé, cuentos, películas, novelas, no lo sé. A ver, hagan una pequeña revisión al almacenamiento de información que tienen a lo largo de, ¿no? La experiencia personal que tienen, no sé, en algún momento han visto algo, han escuchado algo, han leído algo. A ver, vamos por orden. Flavio, adelante. Bueno, de los caballeros, he visto película de los caballeros templarios. Ujú, ya. eh, con res-
con respecto a los dragones, he visto también películas, ¿no? De la mitología china, porque creían bastante en los dragones, ¿no? Ujú. Ya, Flavio, muy bien. Nos ha nombrado a los dragones, entonces ya, listo. A ver, Matías me dice que sí, que hay varias obras relacionadas a esos tres temas que son de época medieval, me dice Matías. Listo. Los demás chicos, a ver, ¿en qué película? Por ahí si la pueden nombrar. A ver, profesora, yo vi tal película que se llamaba, ¿no? O tal serie que se llamaba, o tal cuento, ¿no? Que tenía por título, o tal vez no me acuerdo el título, pero más o menos me acuerdo de qué iba la historia y por ahí puedo hacer un pequeño resumen. Genial. Evelyn me dice, yo vi amigo, a ver, ¿qué me dice Evelyn? Amigo el gigante, ¿ya? Evelyn. Ya, a ver, los demás chicos hagan memoria, a ver en qué, si en algún momento han leído algo relacionado o han visto algo relacionado a esos tres personajes o seres que hemos observado en la diapositiva anterior. Esther, adelante, Esther. Muy buenas tardes. Hola. Entrenando a mi dragón. Ya es un dibujo, ¿verdad, Esther? Sí, Es un ya, listo, Esther, entrenando a mi dragón, ya. A ver, por acá he estado leyendo también a Elvis. Yo leí cuentos sobre gigantes, dice Elvis. Ya. ¿Y cómo eran los gigantes en esos cuentos o esas historias que ustedes han leído? Matías me dice El amor de Arturo, San Jorge y el dragón, El Hobbit y Juegos de Tronos. Clarisa, ya Cazagigantes, ya. Eso en cuanto a gigantes. Y en cuanto a dragones, ya me los han nombrado algunos. Y en cuanto a caballeros, chicos, si nosotros tal vez hablamos un poquito más de manera separada de dragones, gigantes y caballeros. En Rapunzel, dragón y caballeros, me dice Clarisa. Ya. ¿Qué peculiar o cuál es una cualidad que tienen los caballeros que por lo regular se suelen resaltar bastante en historias, en películas, en textos, etcétera? Esther. los caballeros del zodiaco mes. Ya esos son también dibujos, ¿no? Ya Esther, ya vamos a ir Por mis relacionándolo. hijos es lo que veo. Perfecto, muy bien. Flavio. Bueno, que los caballeros tienen una conducta impecable, ¿no? Que son valientes, tienen mucho valor, generosidad, ¿no? Ujú. Claro, si nosotros analizamos, ¿no? Las películas que ya hemos visto donde participan o uno de los personajes centrales son los caballeros, pues lógicamente, como nos dice Flavio, son personajes, pues, ¿no? Que son de una o tienen una integridad intachable, ¿no? Son seres muy fieles, ¿no? Muy leales, ¿no? Y que van por la vida, vamos a decirlo así, siempre reflejando ello, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando hablamos de dragones, ustedes me han nombrado un montón de películas, ¿no? Series por ahí. O Pedro me dice también una adaptación de la historia de Ulises y Polifemo. Ahí está, este gigante, ¿no? Este cíclope. Es un cíclope gigante, pues lógicamente que resalta mucho también la cualidad que se le suele atribuir a los gigantes en la mayoría de series, ¿no? O películas o textos. Por lo regular, un gigante no suele tener la misma reputación que un caballero, ¿no? Un gigante suele tener un perfil un poquito más malévolo, ¿no? Un poquito más. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿No? Y los dragones de la misma manera, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo estos sean presentados,
va a variar, ¿no? Pero en algunos casos siempre se les suele presentar como seres, pues, que son destructivos, ¿no? Seres que atacan y que siempre el caballero es el que, vamos a decir, salva la situación, ¿verdad? Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, por ahí ya me lo habían nombrado, pero es bueno consultarlo. ¿A qué época nos transporta el hecho de hablar de caballeros, de hablar de dragones, de hablar de gigantes? Porque lógicamente a nuestra era actual, imposible, ¿no? Flavio, A la época medieval, claro, muy bien Flavio, muy bien Matías, a la época medieval, ¿no? Allá por esos tiempos donde estos predominaban bastante, ¿no? Donde estos siempre estaban en constante eh, digámoslo así, eran pues no los seres más utilizados dentro de las creaciones que se hacían en esta época, ¿no? Entonces, los dragones, los gigantes y los caballeros tendrán algún tipo de lazo, tendrán algo en común unos con los otros. ¿Qué me dicen? A ver, Flavio, adelante. bueno, es que hasta donde tengo entendido, siempre los caballeros han luchado contra los dragones, ¿no? Uno por defender la ciudad o por rescatar a alguna persona. Ujú. Muy bien, Flavio. Claro, ¿no? Entonces diríamos que sí tienen algo en común, ¿no? Y como íbamos conversando, Esther, adelante, Esther. Creo que algo parecido también con los caballeros, porque no nos rendimos, siempre a pesar de las dificultades nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Ujú. Ya, muy bien. Claro, ¿no? Los caballeros son muy persistentes. Entre sus tantas cualidades que tiene, su persistencia, su fidelidad, ¿no? Su ímpetu, ¿no? Pese a que la situación puede ser muy complicada, pero estos siempre están al pie del cañón, vamos a decirlo así, ¿no? Independientemente de a quién sea el enemigo, ellos van a estar ahí y hasta incluso son capaces de dar la vida por salvar a la persona, que en este caso, en la mayoría de casos suelen ser, pues, ¿no? Sus princesas o sus reyes, o también su nación, ¿no? Entonces, va a ir cambiando. Esther, Nosotros luchamos por nuestras metas. claro, ¿no? Si podremos establecer por ahí una analogía, nosotros también somos los caballeros de nuestra propia vida, ¿no? De nuestro propio camino. Así como estos caballeros se enfrentaban a gigantes y dragones y otros seres que probablemente también tenían lo mismo, ¿no? Las mismas dificultades, igual nosotros, ¿no? Ya las dificultades, lógicamente, pues no son un dragón ni un gigante, ¿no? Porque nosotros, bueno, tal vez por aquí alguien también podría poner a discusión si estos seres realmente han existido o han sido propio de una creación ficticia que ha sido ya, pues, ¿no? Algo heredado que se ha pasado de generación en generación, ¿no? Habría que dialogar eso también, ¿no? A ver qué tan real, qué tan, o qué tanto de fantasía ha existido dentro de. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura medieval. Como ustedes ya lo han estado nombrando y al momento de hablar de caballeros, al momento de hablar de gigantes, de dragones, pues lógicamente nos vamos a trasladar, a teletransportar a esa época, ¿no? ¿Cómo era esta época? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuál ha sido su importancia? ¿Qué legados nosotros tenemos? ¿No? O cómo estos en ese tiempo han dado fruto a la literatura y cómo la han trabajado. ¿Será lo mismo que la literatura clásica? ¿Tendrá algo de influencia de la literatura clásica o será totalmente diferente? ¿No? Entonces, vamos a ir viendo eso. Si por ahí ustedes ya han ido averiguando, investigando, nos pueden ir dando sus opiniones también, ¿no, profesora? También esto, ¿no? Para ir alimentando mucho más la información. ¿Correcto? Para nosotros hablar de la Edad Media, chicos, es importante que nos ubiquemos en un contexto como tal, ¿no? Cuando la clase anterior, para los que tal vez no ingresaron y para los que sí, recordar que nosotros cuando hablamos de literatura es necesario revisar un poco de historia también.
Porque esas situaciones que han acontecido dentro de un espacio geográfico, dentro de la sociedad del tiempo, lógicamente han influenciado en las creaciones que se han dado dentro de este periodo. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, primero vamos a entenderlo como una transición que se ha tenido de la época, en este caso clásica, o de la Edad Antigua, que es donde se desarrolla la literatura clásica, ¿ya? A ver, listo. Entonces, es una transición, ¿ya chicos? Es un cambio. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. La literatura medieval va a tener como su centro de origen Europa también, pero esta manifestación literaria va a nacer a partir de la caída del Imperio Romano. Este imperio cae y automáticamente esa acción histórica, vamos a decir, o ese punto importante empieza y marca el desarrollo de la literatura medieval como tal. ¿Correcto? Esta literatura va a ser muy influenciada, o esta edad está muy influenciada por el catolicismo, por la Iglesia Católica, chicos. Esta edad va a tener mucha influencia de esta religión y eso también va a jugar mucho en las creaciones que se tiene. Cuando nosotros hablamos de edad media, es importante entender que esta edad va a tener o se va a dividir en tres campos importantes. La primera es la alta edad media, ¿ya? La alta edad media. En este primer estadio, vamos a decirlo así, vamos a ver marcado mucho una visión teocentrista, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa teocentrismo? La palabra teo es un término que nosotros actualmente también lo utilizamos. Y probablemente alguno de ustedes me puede decir qué significa teo. O tal vez la palabra teocentrista, no sé, tal vez por ahí alguien, tal vez por ahí lo ha escuchado, ya sea solamente la palabra teo, o tal vez Dios, Flavio Teo. Dios significa Dios. Claro, muy bien, Flavio. Es por eso que hay los teólogos, ¿no? Los que está vinculado con la religión. Entonces, la visión en la alta edad media es teocentrista. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se trabaja en ese primer estadio se centra únicamente en Dios. Dios es el centro del universo, Dios es el centro del mundo y no existe más que Dios. Entonces, esta visión teocentrista hizo que muchos escriban algunas, tal vez, o tengan algunas producciones dentro de la literatura, dentro de la escultura, dentro de la pintura, en realidad de todas las artes relacionadas y enfocadas en Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿qué lengua se suele utilizar dentro de esta alta edad media? El latín. ¿Ya? Y en esta edad o alta edad media se utiliza mucho lo que es el simbolismo. De hecho, eso es una de las muchas herencias que nosotros hasta la actualidad tenemos y que forma parte de nuestro día a día. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes, por ejemplo, saliendo un poquito, tal vez abriendo un paréntesis, ven una paloma dibujada en el curso, en la carátula del curso de religión, o cuando ven algún tipo de símbolo, ustedes le atribuyen un significado, ¿no? Eso parte del simbolismo, ¿correcto? Entonces, en la alta edad media se evidencia eso. Ahora, en el medioevo, ya vamos a ver marcado lo que es la influencia de héroes nacionalistas. ¿A qué me refiero? A que nos van a contar historias, nos van a contar relatos de seres que son héroes que han salvado a su nación, que son leales, que son fieles a su patria. Y las lenguas que se utilizan dentro de este medioevo es la lengua francesa o el español también. Y se va a marcar mucho esto a través de los cantares de los juglares. ¿Por qué? Porque recuerden que todo es cantado.
todo es recitado en plazas, en lugares públicos, ¿no? Para que estos cantos o estos relatos sean escuchados por el pueblo. Entonces, en el medioevo se va a ver marcado esa ya un poquito más inclinado al nacionalismo, ya no tanto a la parte religiosa. Pero eso no significa que la religión ya no importa y que ya no se tome en cuenta. No, sí, la religión va a influenciar, porque dentro de sus obras se toma la religión de una forma u otra, pero lo que está en la cúspide es resaltar ese nacionalismo de los personajes que se presentan dentro de estos escritos. ¿Listo? Y ahora, en la Baja Edad Media, o también conocida como el Prerrenacimiento, ya vamos a ver una convivencia entre dos visiones, entre la visión teocentrista y la visión antropocentrista. El término antropocentrismo ya lo habíamos visto en la literatura clásica. Y esta visión antropocentrista nos dice que todo se centra en el hombre. Entonces aquí ya no va a haber un choque, sino va a haber una convivencia, ¿no? Ya va a haber un lado humanista, ya va a haber un lado donde tanto la visión teocentrista como la visión antropocentrista pueden coexistir sin ningún tipo de inconveniente o supremacía, ¿no? No es como que la visión teocentrista es mucho más importante que el antropocentrista o al revés. No, ambos van a tener la misma validez y van a poderse trabajar dentro de esta baja edad media con normalidad. ¿Por qué se le conoce como el prerrenacimiento? Porque esta baja edad media va a marcar justamente, o esta visión o esta inclinación va a desarrollar o va a ir desarrollando pequeñas características que se van a ir perfeccionando y van a ir dándole paso al renacimiento, ¿ya? El renacimiento es otra corriente literaria que viene después, no está enmarcado, desarrollada al 100% aquí. Aquí es la baja edad media, vamos a decir, son los rasgos más rupestres, ¿no? O sea, como la base un poquito, ¿no? Y los renacentistas como que lo captan y empiezan a desarrollar en sí lo que es esa corriente literaria del Renacimiento. Pero no, aquí solamente en la edad baja o en la... se empieza como que recién empieza a surgir de poquito a poquito. Ahora, entonces, por eso es que en ese mapita que ustedes tienen en la diapositiva, nos menciona la guerra de las cruzadas, nos menciona también el tema de las lenguas romances, como el latín, el español, el francés, ¿no? Que se utiliza. El teocentrismo, porque recuerden que esta edad está influenciada por la religión. Ahora, dentro de eso probablemente ustedes deben haber escuchado sobre la Santa Inquisición. No, nosotros al hablar de Santa Inquisición, pues es remontarnos también a una parte de la historia que probablemente ustedes conocen también. ¿De qué se encargaba la Santa Inquisición o qué era la Santa Inquisición, chicos? ¿Qué hacían estos de aquí? ¿Qué hacían? ¿De qué se encargaban? ¿O para qué fueron creados? ¿O para qué se creó la Santa Inquisición? ¿O nunca lo han escuchado? Tal vez también, ¿no? Puede ser. ¿Alguien sabe qué es o qué hacían los de la Santa Inquisición? ¿Alguien ha escuchado sobre la Santa Inquisición? Flavio, adelante. Creo que fue un tribunales, así como los jueces, Ujú. ahora, de la Ya, Iglesia Católica. correcto. Muy bien, Flavio, sí. Sí, era una especie de tribunal que castigaban a los herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Eran todos aquellos que de alguna forma u otra tal vez no seguían los mandatos de la religión. Si tú tenías otra forma de pensar, si tú rebatías la situación que en ese entonces estaba dando, eras considerado hereje. Por lo tanto, eras perseguido. A consecuencia de eso, es que muchas de las obras de esta época son anónimas, justamente por el temor en este caso, a la persecución, porque ellos perseguían para castigar. Entonces, ¿qué
¿qué podemos tener en cuenta aquí? Que dentro de lo que es la Edad Media se desarrolla el género épico, ¿ya? ¿Y qué especie desarrolla? Los cantares de gesta, ¿ya? Eso va a desarrollar. Estos cantares, estos cantos, eran realizados por los juglares. Como les había mencionado, esos cantos eran realizados por los juglares en lugares públicos, como cuáles, por ejemplo, el cantar de los nivelungos y el cantar de Roldán. Son algunos. Hay una obra bastante conocida que se ubica en la Edad Media o en la literatura medieval. Una obra que incluso, esa obra sí tiene nombre y es bastante leída. Y probablemente ustedes lo han leído o han escuchado de esta obra que es La Divina Comedia. No sé ahí cuántos de ustedes han leído esa obra o al menos han escuchado siquiera un poquito de información o han sabido o saben de la existencia de esta obra, que tal vez no lo hayan leído o no conozcamos a fondo el contenido, ¿no? Esta obra, Divina Comedia, fue una obra escrita por Dante Alighieri dentro de la Edad Media. ¿Qué pasa con esta obra? Esta obra nos relata, o Dante nos cuenta, porque él es el que lo escribe, nos cuenta que él tuvo un viaje a través del infierno, purgatorio y paraíso. Dentro de este viaje que realizó incluso el Jueves Santo, miren, en festividades católicas o religiosas, él viaja en el infierno tiene una forma de cono, nos dice, de cono invertido, y él empieza a caminar acompañado de Virgilio. ¿Quién era Virgilio? Era un poeta de la literatura clásica, ¿ya? Para que nos pongamos en contexto. Virgilio es quien lo acompaña, quien lo guía, y Dante, cuando va avanzando por el por el infierno, empieza a reconocer dentro de este a muchos personajes conocidos y que en teoría tuvieron una vida ejemplar en la tierra. Y lo digo así porque esos personajes, entre ellos tenemos a dioses de la literatura clásica, pero también tenemos a sacerdotes, a obispos, que estaban pagando sus pecados, ¿no? Porque lo que se condena en el infierno son los 7 pecados capitales, ¿ya? Termina de pasar por el infierno, va a llegar al purgatorio. En el purgatorio le ponen las 7 P's y estas P se van borrando dependiendo cómo él vaya avanzando. Y él va fijándose y conociendo, ¿no? Cuáles son los castigos de estas personas según la ubicación que estén en esto. Al finalizar el purgatorio, Virgilio solo lo puede acompañar hasta ahí, ya no puede pasar a más. Virgilio tiene que regresar, porque después de que Dante ya pasó por todo el purgatorio, llega a la entrada del paraíso, ¿no? Para que pueda ingresar, y aquí ya lo acompaña Beatriz. Beatriz es su musa, ¿no? Es la mujer que él siempre ha amado en la vida terrestre, pero que bueno, pues no se pudo dar. Y esta es quien lo acompaña hasta llegar al Empirio. Según Dante, en el Empirio está Dios, ¿no? Entonces, esta obra está relacionada, por supuesto, pero nos vamos a dar cuenta que es un poco sarcástico porque él trata de, en este caso, burlarse de la religión, pero de una manera sutil, ¿no? Entendiendo que la religión era vista, pues no, y las personas que eran sacerdotes, obispos, etcétera, eran personas, pues, en este caso, ejemplares, personas que actuaban bien, pero que él los ubica o él dice haberlos encontrado en esos lugares pagando los pecados que habían cometido, ¿no? Entonces, miren, Dante pone esta obra en realidad divina, ¿no? En alusión, pues, a la Santísima Trinidad, ¿no? Pero, Boccaccio, que es otro escritor, le atribuye el término comedia, porque él lo nota de esa manera, ¿ya? Entonces, miren, vamos viendo eso. Una obra que tal vez han leído, como les digo, por ahí han escuchado, no lo sé. Pero hoy vamos a ver una obra que también es bastante escuchada y bastante, tal vez lo han leído,
No lo sé, vamos a ver ya. Vamos a hablar de la obra del Cantar del Mío Cid. Esta obra es anónima, chicos. Ya el Cantar del Mío Cid es una obra anónima. ¿Alguien de ustedes lo ha leído, tal vez, o lo ha visto? No sé por qué ahora, pues ustedes saben, con la tecnología uno puede acceder a mucha información. ¿Lo han leído, chicos? Tal vez, no sé, ¿no? Profesor, lo leí hace un montón de tiempo atrás, como que a veces hay cositas que me acuerdo y otras que no tanto, pero ahí está, ¿no? O tal vez es la primera vez que escuchan del Cantar del Mío Cid también. ¿Lo han leído, chicos, o es la primera vez que lo están o van a escuchar de ello? Yo lo he escuchado, Miss, pero no me acuerdo. Bien, esto lo he escuchado, no está bien, ¿no? Pero ya lo hemos leído, siquiera el título, ¿no? Pero algo por ahí, ¿no? Yo Puede primera ser. vez, Miss. Primera vez Anelda, perfecto. Primera vez Clarisa también, listo. De día, correcto, Pedro. Va a narrar las hazañas de Díaz de Vivar, correcto. ¿Quién es Díaz de Vivar? Un caballero, chicos, ¿ya? Un caballero. Para esto hay que indicar lo siguiente. El Cantar del Mío Cid es un texto que está dividido en 3 partes. En el destierro del Cid, en las bodas de las hijas del Cid y en las afrentas de Corpes, ¿ya? Son 3 partes que se van a dividir este cantar. Correcto, para eso vamos a revisar un videíto por aquí. Vamos a ir tomando en cuenta la información que nos ofrece. Y luego vamos conversando a ver ahí qué es lo que hemos entendido de ello, ¿ya? Ya está. ¿Me confirmas? Cantar del Mío Cid, anónimo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss, se escucha claro. Empezamos entonces. Ya pueden ir tomando apuntes por ahí de lo que nos va contando para luego ir conversándolo. ¿Listo? Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad. Un consejo, olvídate de esos horarios de 48 horas tradicionales. Solo en el Top 10 encuentras horarios de... Don Sancho fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid, y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena.
Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bodas de... Ya, hasta ahí la primera parte, chicos. A ver, ¿qué datos hemos tomado en cuenta de esta primera parte de la obra del Cantar del Mío Cid? A ver, ¿qué datos? A ver, ¿qué podemos decir de esta primera parte? A ver, Flavio, adelante. Que fue expulsado por el rey Alfonso. Ujú. Correcto, muy bien, Flavio. Muy bien. Esther, La injusticia, Miss. ya. En esta primera parte, nosotros, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Cindy, adelante, Cindy. El único que lleva el área a su esposa y a sus dos hijas que la han llevado tres charcos. Ya, ya, Cindy. Flavio, También menciona que tiene que dejar a su esposa, sus hijas, ¿no? Y que luego hace, ¿cómo se llama este? Como campañas así para recaudar dinero y darle al rey para que lo perdone. ya. Vamos tomando eso en consideración. Listo, Cielo me dice que el Cid fue a conseguir riquezas, ¿ya? Sashenka me dice que fue desterrado por órdenes del rey. Correcto. Miren, en esta primera parte nosotros conocemos a Díaz de Vivar, que es un caballero muy leal a su rey Alfonso VI, ¿ya? Él, en este caso, por la envidia de Ordóñez, es alguien que va a marcar algo muy importante también en las dos partes que siguen, hace y logra que el rey se enoje con el Cid y lo destierre. El Cid era muy querido por el rey también lo apreciaba mucho, pero fueron tantas las intrigas que Ordóñez impuso, trató de poner y pues bueno, al final le terminaron funcionando. El Cid es desterrado, ¿no? Y el rey da la orden de que absolutamente nadie lo ayude, porque aquel que lo ayudaba iba a tener problemas con el rey. Entonces es por eso que cuando éste sale, ¿no? Y llega a Burgos, nadie le quiere apoyar, nadie le quiere ayudar y él no entendía por qué. Él no sabía de la orden del rey específicamente de que nadie debía darle apoyo. Sin embargo, existe un señor que va en contra de y se acerca a este caballero y le dice, ¿no? Le cuenta el motivo del por qué el pueblo o las personas le están dando la espalda. Y Díaz de Vivar, lejos de enojarse, entiende la situación y justamente se despide, ¿no? De su esposa, como ustedes me lo han dicho, se despide de sus hijas, bajo la promesa de retornar nuevamente y recuperar su honor, ¿no? Al momento o antes de salir tiene un sueño. Él sueña con un arcángel y este arcángel le dice que Dios está con él y que Dios lo cuida. Es por eso que les decía que la religión siempre está involucrada, ¿no? ¿Qué hizo Díaz de Vivar? Díaz de Vivar dormía o descansaba con sus hombres por las mañanas y por las noches avanzaba, ¿no? Él hacía eso ¿para qué? Para que sea o pase desapercibido. Dentro de este destierro, él logra conquistar nuevos terrenos, nuevos lugares, nuevas tierras, combate y todas esas luchas que él tiene, de todas él sale victorioso. Y siempre tiene un botín.
Ese botín él lo distribuye de manera recíproca y equitativa entre todos sus hombres, pero deja siempre un porcentaje para que se lo envíe al rey. Y el rey siempre recibe esta parte del botín que le entrega Díaz de Vivar. Ustedes se preguntarán, pero si estaba desterrado, ¿no? Pese a estar desterrado, el Miocid siempre era fiel a su rey y siempre entregaba o le mandaba lo correspondiente a las batallas o luchas que él tenía. ¿Correcto? Entonces, como ahí lo han dicho, este hombre, este caballero, va consiguiendo fama y muy buena fama. Lógicamente, por ahí habrán visto también que ellos les piden un préstamo, ¿no? A los 600 marcos, pero a través de un engaño, ¿no? Estos entregan 2 arcas, en teoría llenas de oro, a cambio de 600 marcos, bajo la condición de que al cumplir el año ellos iban a regresar para poder pagar el préstamo, pero dejaban de prenda esas arcas de oro con la única condición de que estas no sean abiertas hasta cumplir el año. Y si es que lo hacían, el trato se rompía. Entonces, estos árabes aceptaron, se quedaron con las arcas de oro, entre comillas, y le dieron al Cid los 600 marcos, pues, ¿no? Que necesitaba para que también pueda empezar un poquito a cubrir los gastos necesarios para la época, pues, ¿no? Que se está enmarcando. Entonces, ¿no? Vamos a ver eso. Gracias a las luchas que este Cid está haciendo y ganando y a los botines que le va mandando al rey, el rey poco a poco empieza a mostrarse misericordioso nuevamente y en este caso, empieza a reevaluar la posibilidad de que el Cid pueda volver a casa nuevamente y anular el destierro que él tenía. Vamos con la segunda parte, chicos, que son las bodas del Cid, ¿ya? Vamos con esa segunda parte. Las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. Ajá, ¿eres de los que anda combinando celdas dentro de tus tablas en Excel? ¿O de los que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín? El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol, los yernos del Cid,
Se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de... Ya, hasta ahí. ¿Qué datos recabamos, chicos? ¿Qué datos recabamos de las bodas de las hijas del Cid? A ver, ¿qué datos, chicos? ¿Qué información? ¿Con qué información nos quedamos de esta segunda parte de esta obra de El Cantar del Mío Cid? ¿Qué pasa en esta segunda parte? ¿Qué pasa, chicos, en esta segunda parte? Las bodas con los infantes de Carrión, Miss. Ya, correcto, muy bien. Clarisa fue perdonada, perfecto, muy bien, muy bien. El rey perdona a Diosí y hace que sus hijas se casen. Ujú, muy bien, perdona al Cid y hace que las hijas se casen con los infantes de Carrión. Pedro me dice, recupera el favor real, el Cid conquista Valencia y se le entrega al rey. Le entrega parte de, ¿no? Porque el Cid se instala en Valencia ya como sus territorios, vamos a decirlo así, ¿no? Ya eso le pertenece a él. Sin embargo, también le da, pues, ¿no? O en este caso le atribuye a su rey también parte del botín a modo de demostrarle su amor, ¿no? Su fidelidad, ¿no? Se reconcilian muy bien Esther. Teobaldo fue por perfecto. Mire, en esta segunda parte, el Cid finalmente consigue el perdón del rey, ¿no? Como ya les había mencionado en la primera parte, a raíz de que el Cid siempre va mandándole regalos, ¿no? De las tantas conquistas que el rey va reevaluando nuevamente el hecho de perdonarlo, ¿no? Y justamente la última lucha o batalla que tuvo el Cid y que le dejó un cuantioso botín y le entrega también un botín bastante cargadito, ¿no? Bastante, vamos a decir, significativo, hace que finalmente le otorgue el perdón y pueda retornar, ¿no? Aparte de darle el perdón, el rey le dice que sus hijas, ¿no? Del Cid se pueden casar con los infantes de Carrión para que de esa manera también el poder del Cid siga en aumento, ¿no? El Cid no está de acuerdo, pero como su rey le está pidiendo eso, decide aceptar ese matrimonio. Estos infantes de Carrión, dato importante, son los sobrinos de Ordóñez. Ordóñez, recuerden, en la primera parte apareció ya él, y que fue el instigador, el que hizo que el Cid sea desterrado, ¿no? Y los infantes de Carrión son los sobrinos de Ordóñez. ¿Por qué es importante recalcar esa información? Porque este lazo familiar va a jugar, y ahorita me van a entender por qué en las afrentas de Corpes, ¿por qué es importante saber que entre Ordóñez y estos infantes hay cierta relación? Porque estos infantes también están a favor de su tío, a favor de Ordóñez, también están en contra del Cid. Y se va a evidenciar eso en la afrenta de Corpes. Ahorita lo van a ver. Entonces, estas bodas son aceptadas por el padre, ¿no? Por el Cid. Las hijas se casan, se festejan las bodas de ambas hijas y los infantes se quedan, pues, ¿no? A vivir junto con sus esposas, ¿no? Perfecto. Vamos ahora con la afrenta de Corpes. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar
Y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo. Y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. I don't like writing essays, but here are my marks for them. So bestie, I'm going to tell it to you. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión. Y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó. Y por último, un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Sur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolínez. Y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen... Listo, chicos. A ver, de la frente de Corpes, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la frente de Corpes, chicos? ¿Qué pasó ya en esta última parte? Ya, porque ya el Cantar del Miocid, esta es la última parte que tenemos. A ver, Yajaira nos dice que un león se escapa de su jaula y los infantes de Carrión demuestran su cobardía al huir despavoridos. Correcto, Yajaira. Muy bien. Muy bien, Yajaira. ¿Qué más? ¿Qué más pasó aquí, chicos? El rey convoca cortes en Toledo. Allí el Cid exige la devolución del dote y la anulación del matrimonio. Correcto, Enelda. Muy bien. Correcto. Muy bien. Y pide un duelo además, ¿no? Porque el Cid quería recuperar su honra, su honor. ¿Por qué? Porque las actitudes o las acciones que habían cometido estos infantes habían causado o habían mancillado el honor que él tenía. Pues no. Clarisa, la devolución de todos los bienes y la anulación del matrimonio. Correcto. En esta afrenta de Corpes, chicos, nosotros vemos, uno, la cobardía de los infantes de Carrión, ¿no? Porque son seres muy miedosos, son personas que frente a los problemas son las primeras en huir y que, a modo de venganza también del Cid, lastiman a sus hijas, ¿no? Las atan en Corpes, las golpean brutalmente hasta casi matarlas y las abandonan creyendo que pues iban a morir ahí. Sin embargo, estos no contaban con que los hombres del Cid
estaban detrás de ellos, porque el Cid quería tener la certeza de que sus hijas iban a llegar allá a Carrión, y las encuentran en ese estado, ¿no? Las recogen, las devuelven al reino, y pues, ¿no? Se produce toda esta situación. Flavio, adelante. También que las hijas del Cid se casan con príncipes de Navarra y Aragón, Correcto. consolidando el prestigio de su familia. Ujú, por supuesto. Ese matrimonio o esos segundos matrimonios que tienen sus hijas ya hacen que en este caso el Cid pertenezca ya a la nobleza como tal, ¿no? Teobaldo escapó de su jaula y los infantes y la devolución de todos los bienes y la anulación del matrimonio. Muy bien, Teobaldo, de Sashenka, los infantes le devuelven todo al Cid, por supuesto, ¿no? Este pide la devolución de las espadas, colada y tizona, pide la devolución del dinero, pide la devolución de todos los bienes que éste les había entregado en calidad, pues no, de familia, porque sus hijas probablemente también lo iban a necesitar. Entonces, son devueltos, se pide un duelo donde lógicamente el Cid sale ganador. Y pues bueno, de esa manera él recupera su honor, el honor de sus hijas y también recupera sus bienes y se producen los nuevos matrimonios como tal. Correcto, chicos. Entonces, miren, el Cantar del Mío Cid tiene o se divide en esas tres partes, en ambas partes, o en estas tres partes, perdón, se evidencia justamente esta situación. ¿Correcto? ¿Alguna duda, alguna consulta tal vez o algo que quieran añadir, chicos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo? Un final feliz, me dice Esther. Relativamente, ¿no? Relativamente, porque las esposas llegan a casarse ya con príncipes y esto también hace que en sí la situación del Cid pues vaya en aumento, ¿no? Porque ahora ya parte o pertenece a la familia real en sí. Correcto, muy bien, Yajair. Entonces, miren, en esta obra se evidencia mucho lo que es el destierro del Cid y el recuperar su honra. La honra de su familia, su propia honra también, ¿no? Y se ve mucho esa persistencia que este caballero tiene. También se ve el amor a la familia, se ve lo que es el honor, ¿no? La venganza por parte de los infantes, pero también vemos su fidelidad y el amor a su patria y a su rey, ¿no? Entonces, el Cantar del Mío Cid, chicos, es una obra anónima, no tiene un autor como tal, pero que dentro de él se desarrolla y se abarca mucho lo que es ese amor a la nación. ¿Correcto? Bien, chicos, dudas, preguntas, consultas, algo que añadir, algún dato tal vez que quieran agregar. ¿Algo? Teobaldo, Victoria y la honra recupera. Correcto. Ninguna, listo. Acá me retracto de algo que había mencionado en cuanto a la obra de Dante Alighieri. Por ahí si gustan leerla o buscar por ahí un video cortito nada más, tal vez para que un poquito se puedan empapar de esa obra que es bastante conocida y que incluso en exámenes de admisión, ustedes que ya están a puertas de postular tal vez también se suele utilizar mucho la obra de la Divina Comedia. Entonces, por ahí, si gustan, pueden leerlo. ¿Qué iba a arreglar o iba a corregir? Que Dante le pone a esa obra comedia. Dante es el que le atribuye el nombre o de título comedia. Y Boccaccio le atribuye el término divina, porque esa obra está fragmentada en tres partes, y además se relaciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso les hablaba de la Santísima Trinidad. Tiene 33 cantos, excepto lo que es el infierno, porque el inferior tiene 34 cantos. En total son 100 cantos los que tiene esa obra, que les recomendaría, si pueden leerlo, lo hagan, o por ahí buscar alguna información también. Bien, chicos, preguntas rápidas, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Flavio, adelante, Flavio. Sobre la literatura medieval. Ok, muy bien, Flavio. Hablamos el día de hoy sobre literatura medieval, correcto. Hemos revisado, ¿no? ¿Qué es la literatura medieval? ¿Cuál es su contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles son las edades que están dentro de esta? Y hemos revisado una obra bastante leída también, ¿no? Que se enmarca dentro de esta
de este contexto. Muy bien, Teobaldo, sobre literatura medieval. Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido sobre literatura medieval, chicos? ¿Cómo? ¿A través de qué? Flavio. A través de sus características, ¿no? Que es épico, aparecen los cantares de gesta realizados por los juglares, por la canción de Roldán, el canto de los Nibelungos y el Mío Cid. Ujú. Correcto, Flavio. Muy bien, Clarisa, a través de obras también. Perfecto, Clarisa. Ahora, ustedes que ya conocen la literatura medieval, chicos, ¿para qué les va a ser útil? ¿Para qué les será útil saber un poquito más sobre esta corriente literaria? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿Para qué? ¿Para qué les va a ser útil? Flavio, adelante. Para reconocer cómo era su sociedad y su estructura de poder, Ya, muy bien, los Flavio. valores que tenían, los valores culturales que tenían, cómo trataban a su Ujú. gente, ¿no? Correcto, muy bien, Flavio, ¿no? Ir conociendo, a ver cómo era este contexto, cómo se desarrollaba, cielo para reconocerlos, por supuesto. ¿No? Y ahora ustedes pueden diferenciar, a ver, ¿no? La literatura clásica y la literatura medieval, a ver qué tan distintos son y qué tanto o a qué tanto se han enfocado cada una de esas literaturas. Teobaldo, para saber cómo era la obra y para reconocerlo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por el día, o bueno, darse tiempo el día de hoy. Cuídense bastante y ya nos estamos reencontrando la próxima semana. ¿Listo? Yajaira, muy bien, Yajaira. Listo, cuídense, chicos. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Miss. Buenas tardes. Cuídense.